tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa más de Aquí Comenzamos, este podcast que quiere invitarte a participar de él. Y hoy tenemos un programa especial, tenemos una nueva temática que compartir contigo. En este programa hablaremos sobre cómo los avances tecnológicos y la inteligencia artificial están transformando toda nuestra sociedad. Vamos a explorar juntos los desafíos éticos y espirituales, siempre reflexionando desde una perspectiva cristiana sobre cómo adaptarnos en este tiempo de cambios sin perder, por supuesto, nuestra visión y nuestro propósito en Dios. Y para eso cuento con unos amigos que nos han acompañado durante todos estos programas. Nuestro querido amigo Jonathan Rodríguez, que está desde México con nosotros. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones, mi hermano Wilmer, un fuerte abrazo para ti, saludos hermano Johnny, hermano Abner, un abrazo para ustedes y también para la audiencia que estará viendo este programa. Muchas gracias. También contamos con la presencia de nuestro querido hermano Johnny González, venezolano radicado en México. Él estará con nosotros también. ¿Cómo estás, Johnny? Saludos, Johnny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pastor Wilmer, y muchas gracias a todos. Estar aquí en este programa también es de grata alegría, compartir conocimientos y sobre todas las cosas tener un enfoque a la evangelización. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a nuestro hermano Abner Cauro, venezolano radicado en el país del Perú. Bienvenido, Abner. Gusto verte. Muchas gracias, también un saludo para cada uno de ustedes, Shalom, que la paz sea con cada uno, tanto de ustedes como con cada uno de nuestros oyentes. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes a través de este podcast y desde ya esperando también su participación, la participación de nuestro público. Manito arriba, like, comentando y también haciendo llegar a otros. No se olviden. Muchas gracias por la invitación, Abner. Y quiero recordarles nuevamente que hoy hablaremos de un tema sumamente importante. Las redes sociales en la iglesia, ¿qué papel juegan? Y hoy estaremos hablando sobre eso, sobre los avances tecnológicos, la inteligencia artificial que está de una manera u otra transformando nuestra sociedad en una sociedad mucho más rápida, mucho más acelerada. Y para eso queremos entrar de lleno en la serie de preguntas que queremos abordar, porque tenemos un panel maravilloso. Y vamos a comenzar con una temática interesante que quiero compartir con nuestro hermano Jonathan Rodríguez. Querido hermano Jonathan, ¿cómo consideras tú que se puede llevar a cabo un verdadero liderazgo según la Biblia en una era digital en la cual estamos viviendo ahora, en una era tecnológica? ¿Cómo ves tú el liderazgo bíblico que se puede llevar a cabo? Bien, muchas gracias. Bueno, creo que debemos estar conscientes que ya estamos en la era digital. Esta es una realidad que no podemos nosotros esconder. Que la tecnología, que los medios de comunicación están prácticamente inundando el mundo. Y no podemos, como cristianos, como personas, estudiantes de la Biblia, no podemos escondernos a esas realidades, no podemos evitarlas, por así decirlo. Pero, ¿cómo podemos llevar un liderazgo apropiado según la palabra de Dios? Algo que hay que ser bien conscientes es que no encontramos un texto que nos hable en la Biblia de la tecnología. Bueno, está el versículo de Daniel que menciona y la ciencia aumentaría, pero seamos realistas, no habla de la ciencia como tal, la tecnología, sino más bien del conocimiento. Pero bueno, ahora, en este mundo en el cual vivimos, ¿cómo vamos a aplicar un liderazgo? Debemos comprender que hay una línea muy finita entre lo que Dios quiere y entre lo que el mundo quiere. Entonces, en esta era digital, bueno, debemos aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance para que los medios electrónicos sean la forma en que nosotros podamos llegar a otros. Hay una escritora muy famosa estadounidense que ella dijo,
debemos despertar a las necesidades del tiempo en el cual vivimos y deben introducirse nuevos métodos. Y como líderes, como cristianos, debemos reconocer que ya estamos en esta era digital y que la tecnología tiene que ser no un enemigo, sino un aliado. ¿Para qué? Para la labor que nosotros realicemos. Debe ser un aliado para lo que nosotros estamos haciendo. Y se tiene que unir, bueno, yo considero, hermano Wilmer, que tenemos que unir los planes antiguos, por así decirlo, ¿no? Dar nueva vida a los nuevos métodos y utilizar las redes sociales para ser relevantes en el mundo actual, pero sin olvidar algo, sin olvidar que la palabra de Dios es nuestra guía, sin olvidar que primeramente antes que cualquier cosa, la Biblia tiene que ser quien vaya delante de nosotros y ese liderazgo no debemos apartarlo. O sea, la tendencia, la moda, la tecnología no debe influir en nuestra forma de vivir el cristianismo, sino al contrario, la palabra de Dios debe guiarnos para nuestro comportamiento, nuestro trabajo. Y si hablamos un poco de liderazgo, debemos reconocer que si somos ajenos a la tecnología, si somos ajenos a las redes, estamos perdiendo una oportunidad. No digo que no se pueda, porque todavía hay quienes pues no la usan y todo bien, pero cuando nos adaptamos a la tecnología, el alcance evangelístico, el alcance de liderazgo va a ir más allá de lo que iría si no nos adaptamos a las tendencias actuales de la tecnología, estimado Wilmer. Así es, yo creo que incluyendo lo que estás diciendo, ese verdadero liderazgo debe estar basado en la Biblia y cuando eso se transmite a través de las redes sociales, seguramente vamos a tener un liderazgo mucho más real, mucho más auténtico, basado en los principios que la Biblia ya ha establecido para los líderes cristianos. Sin embargo, has tocado un punto interesante porque has hablado de la alianza que debería tenerse entre la iglesia o la fe y las redes sociales. Y yo quisiera preguntarle a nuestro querido amigo Johnny González, si, ¿cómo ve él este panorama? ¿Son la fe y la tecnología o las redes sociales aliados o rivales? ¿Cómo podríamos nosotros entonces considerar tanto la fe y la tecnología, las redes sociales? ¿Son aliados realmente o son rivales? ¿Desde qué perspectiva puedes presentarnos esta respuesta? Sí, bueno, podríamos decir entonces que la fe y las redes sociales pueden ser tanto enemigas como aliadas, todo dependiendo de cómo nosotros la utilicemos, ya que las redes sociales son herramientas, según son plataformas digitales que facilitan nuestra conexión y nuestra interacción entre personas, y ellas son moralmente neutrales. Nosotros vamos a observar contenidos en estas plataformas que pueden tener contenidos positivos, también como contenidos negativos. Es importante que nosotros podamos ser conscientes, generar una conciencia de cómo pueden fortalecer nuestra fe, pero también que estas mismas redes o esta misma tecnología puede ser también de un modo destructivo e inadecuado, que generan distracciones y aislamiento y también una baja espiritualidad. O sea, todo depende cómo nosotros la podemos utilizar, ¿sí? Pueden tener cualidades aliadas, como también pueden tener cualidades, no serían cualidades, serían aspectos negativos. Entre los aspectos positivos que podemos obtener de las plataformas o las redes sociales, podríamos decir que tenemos una mayor comunicación, una mayor interacción con grupos, con personas que antes a lo mejor no era muy complicado, a lo mejor podernos comunicar de una forma en línea, de una forma rápida, de una forma in situ. Podemos comunicarnos al otro lado del mundo sin ningún problema a través de una llamada, a través de una videollamada. Podemos difundir un mensaje de una manera rápida, expedita, compartir contenido, canciones, sermones, consejos. También podemos compartir la evangelización. Podemos llegar a diferentes partes. De hecho, hoy uno de los aspectos positivos es que hemos podido llegar a través de las redes sociales a países donde
el cristianismo no es fácil entrar y hoy estamos haciendo incursión a través de estas mismas redes y también podemos tener también una red de apoyo, de cómo poder llevar consejería, de cómo tener una interacción de manera expedita. Dentro de los aspectos negativos que podemos hablar acerca de las plataformas o de las redes sociales, de la tecnología, podría ser la distracción espiritual. Y esto obedece a que nuestra naturaleza debilitada muchas veces se va a atender o va a inclinarse a aquellos aspectos que debilitan nuestra fe. Así que no, es muy común que muchas veces en vez de en la mañana despertarnos, buscar la palabra de Dios, busquemos una red social, abramos el teléfono para observar qué es lo nuevo que hay ahí, qué mensaje hay allí. Y esto genera, vamos a verlo un poco seguramente más adelante, efectos dopamínicos que nos llevan a tener un efecto adictivo. Las redes sociales tienen este problema. También uno de los aspectos que podemos hablar como negativos y es la comparación, la baja autoestima, personas que se aíslan, personas que también están buscando tener un protagonismo, un aspecto narcisista para poderse exponer frente a otras personas a través de las redes sociales. Y algo también interesante, con esto culmino, y es un contenido que también podemos encontrar, tanto positivo, pero también tenemos un contenido dañino, tóxico que encontramos en las redes. Muchas personas utilizan las redes para debatir, para tener conflictos, para echar por tierra o para denigrar a otra persona. Entonces, estos son los aspectos que vemos en conflicto. Para concluir, las herramientas digitales son neutrales y todo va a depender cómo tú las puedas utilizar, para bien o para mal. Gracias, Johnny. Has tocado un tema importante que vamos a abordar un poquito más adelante sobre el tema de la distracción, el aislamiento, la dependencia de la tecnología. Ten allí la reserva porque vamos a hablar sobre eso muy pronto. Sin embargo, está con nosotros también Abner y quiero consultar con Abner algo importantísimo también y que es significativo. Abner, hermano, ¿la tecnología ha influido? ¿Cómo consideras tú si ha influido o no ha influido en la fe de las personas? ¿Cómo visualizas este panorama? ¿Crees tú que la tecnología ha ido en favor o en contra de la fe de las personas? ¿Qué consideras? Antes de dar la respuesta, quisiera mencionar que, si bien es cierto, nuestro hermano Jonathan nos dijo que cuando dice que aumentaría la ciencia no se refiere necesariamente al Internet o avances científicos, sino se refiere mucho al conocimiento, pero en este aumento de la ciencia encontramos algunos versículos de la Escritura que nos van a mostrar la relación entre la religión o entre Dios, lo espiritual, y las redes sociales. Suena un poco como a broma, pero vamos a ver que sí tiene alguna relación. Por ejemplo, el primero en descargar archivos de una nube fue Moisés y lo descargó a su tablet. Es decir, Moisés toma de la nube la información y la descarga a una tablet para que difundiera ese contenido y se lo diera al pueblo. O sea, no es algo literal, pero vemos allí una relación entre lo que es hoy el Internet. A Habacuc, en Habacuc 2.2 se le dice, escribe en tu tablet, escribe estas cosas que yo te diré para que la gente para que pueda difundirse, correr esa información. Es decir, escribe en tablas. Esa era la manera de difundir la información en sus días. Escríbelo en tablas para que la información pueda ser difundida. Entonces, en ese sentido, Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras para que la información llegue al ser humano y éste pueda también difundirla. Y el Internet las redes sociales es una de esas maneras en que en la actualidad puede difundirse también la información. De la misma manera, también quería abordar que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Las redes sociales, el uso es lícito, no hay problema en utilizar las redes sociales, pero no todo lo que está en las redes sociales me conviene. Como decía nuestro hermano Johnny, allí queda en cada individuo el hacer una correcta selección, manejo y uso de las redes sociales.
complementa el apóstol Pablo y dice, todas las cosas me son lícitas, el uso de las redes sociales me son lícitos, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y es el último punto que él mencionaba. Hay gente que muchas veces se vuelve esclava adicta, pero el apóstol Pablo dice, está bien, lo puedes usar, es lícito, mas no dejes que te domine. Ahora, ¿ha influido en la fe de las personas la tecnología? Sí, de manera positiva y negativa. Recordemos que todo en este mundo tiene una influencia. En primer lugar, si lo miramos de manera positiva, la tecnología tiende a fortalecer la fe, porque nos ayuda, hay disponible gran cantidad de información, gran cantidad de recursos que muchas veces en el pasado no estuvieron disponibles para la mayoría o para toda la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, que hoy en un teléfono, en una tablet, en una PC, tú puedes tener acceso a una biblioteca más grande incluso que la legendaria Biblioteca de Alejandría, donde puedes consultar diferentes tipos de versiones de la Biblia, puedes buscar comentarios de las escrituras, diccionarios bíblicos, mapas, información geográfica, histórica, etcétera. Este campo es muy amplio. En ese sentido, ayuda a que fortalezcamos nuestra fe al poder buscar allí herramientas para poder hacer estudios bíblicos más profundos. De la misma manera, crea nuevas formas de expresión religiosa y fomenta el diálogo interreligioso. Encontramos muchas veces debates, ya lo mencionaban también, y otros tipos de espacios como estos, por ejemplo, donde hablamos de diversos temas. En ese sentido, todas estas son influencia positiva que encontramos de parte de la tecnología, pero también encontramos una influencia negativa. ¿Por qué? Muchas veces las redes sociales son utilizadas también para erosionar las bases del cristianismo o de la iglesia a la cual pertenecemos. Se difunde también mucha información que solo es para dinamitar las bases del cristianismo, las bases de las escrituras y todo lo que tiene que ver con Dios y con la fe. De la misma manera se alimenta la desinformación. Parece una paradoja que las redes sociales, el Internet llegó para ponernos al día con cualquier tipo de información, pero a la vez se genera mucho contenido de desinformación, noticias fakes, diversos temas que son falsos, por lo que se ha creado incluso algunas páginas que nos ayudan a verificar si noticias, informaciones son verdaderas o no. De la misma manera, hay que muchas veces conocer de verdad el contenido bíblico para saber si lo que está saliendo a través de las redes sociales, a través de diversos personajes, es correcto o incorrecto. Y algo negativo también que ha generado el uso de las redes sociales es la nueva forma de sectarismo. Esto lo han utilizado algunas religiones, algunas sectas, algunos grupos para buscar adeptos. Y hay un grupo, no voy a decir el nombre porque quizás luego nos puedan cerrar acá cortar el video, Censurar. pero hay grupos que son radicales, no de este lado del mundo, pero hasta acá llegan a través del Internet. Y en todas partes vemos su publicidad. Y son grupos que te van a ir llevando a aislarte de tu familia, de tu realidad, e incluso pueden luego financiarte y llevarte a donde ellos están y te radicalizan. Y allá vas a terminar practicando lo que ellos hacen, pudiendo llevar a las personas a radicalizarse hasta el punto de entregar la vida por ese nuevo adoctrinamiento que encontró a través de una publicidad que estaba en las redes sociales. Entonces esa es la otra parte, la parte negativa de las redes sociales en la fe de unas personas, que los lleva a un sectarismo radical que lo lleva a apartarse incluso de su familia y de su sociedad. Bueno, muchas gracias, Aner. Interesantísimo lo que has dicho porque ciertamente ha tenido su influencia la tecnología en la fe de las personas, tanto para bien como para mal. Sin embargo, ha llegado una nueva fórmula al Internet, querido hermano Jonathan Rodríguez,
que es la inteligencia artificial. Yo quisiera preguntarte cómo ves el uso de la inteligencia artificial, de la IA, en la iglesia. ¿Lo ves positivamente? ¿Lo ves negativamente? Cuéntanos alguna experiencia, si has tenido el uso de la inteligencia artificial. Yo también te contaré una cortica al finalizar tu exposición, pero quisiera ver tu punto de vista y lo que podrías comentarnos acerca de cómo ves el uso de la IA, de la inteligencia artificial en la iglesia. Bueno, para empezar, para contestar a estas preguntas que me estás haciendo, estoy haciendo con IA. Vi ahí, lo metí a ChatGPT. Bueno, no, no es cierto. Bueno, yo creo que así como decía Abner, el problema no es la tecnología, sino el problema es el uso que le demos a esa tecnología. He ahí el problema. Si vamos un poco más atrás, recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía quizás unos, ¿qué serán? Unos 12, 14 años, cuando mi papá me compró la primer computadora. Y yo recuerdo que, bueno, eso era para mí altísima tecnología. Y un día dije, oye, ¿y si la llevo a la iglesia y la ponemos y viendo la pantalla cantamos? Uy, esto fue un problema para algunos, porque ¿cómo íbamos a meter al diablo al templo? ¿Cómo íbamos a meter al diablo ahí dentro de la casa de Dios? Y esto generó, wow, problemas, ¿por qué? Porque, bueno, siempre lo nuevo, pues puede generarnos ahí algunas, digamos, puntos de vista, opiniones encontradas. Entonces, el asunto, yo creo que coincidimos todos, el asunto no es el aparato, el asunto no es la tecnología, sino el uso que le estemos dando a esa tecnología. Ese es el problema. Y es que, como decía nuestro hermano Abner hace un momento, esto ha influido y lamentablemente podemos decirlo, lamentablemente o tristemente, la mayor influencia que ha tenido la tecnología ha sido para mal. Y esta es una realidad, porque nos hemos conectado con el mundo, pero nos hemos desconectado de Dios. Y tenemos en nuestras manos la tecnología y podemos utilizar estos aparatos, podemos utilizar las computadoras, podemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para el bien. El problema es que lo usamos para el mal. Ahora, algo que debemos comprender es que el abuso de la tecnología está logrando que usemos menos nuestro cerebro. Y ahora, últimamente está saliendo la IA y podemos nosotros utilizarla para muchas cosas y podemos usarla nosotros para el bien. No sé si a ustedes les ha pasado, ustedes pueden meterse ahí, ya sea a ChatGPT o a la IA que trae WhatsApp. Y ustedes pueden escribir, hazme un bosquejo de un sermón basado en tal cita y te lo desglosa. Ahora, debemos comprender que la tecnología, como la IA, como cualquier otra, no tiene que ser un sustituto del estudio personal, no tiene que ser un sustituto del trabajo intelectual que nos toca hacer, sino que tiene que ser una herramienta que nos ayude, tiene que ser una herramienta. Al igual como antes quizás era tomar un diccionario, al igual como antes quizás era tomar un comentario bíblico físico, que quizás cuando empezaron a publicarse, wow, tener uno era pues una maravilla. Y ahora pues tenemos todo al alcance de nuestra mano. El problema es cuando abusamos de estas tecnologías y no permitimos una conexión con Dios, no permitimos esa conexión porque ya lo tenemos todo ahí al alcance de nuestra mano. Podemos, explícame el texto fulano y ahí te aparece, explícame aquello. Ahora, hay algo que yo no sé si ustedes lo han experimentado. Cuando empezó a salir esto de la IA, un ejemplo, y voy a meterme en un tema un poco quizás, pues más calientito, por así decirlo. Si tú le preguntabas a la IA, un ejemplo, ¿cuál es el día de reposo? Cuando la IA salió, cuando estaba empezando a llegar a nuestros ordenadores, por así decirlo, porque pues esto ya tiene un poco más de tiempo, la IA decía el sábado. Pero si ahora tú vas a la IA y le preguntas, parece que la IA ha cambiado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Podemos nosotros encontrar una IA que se va a adaptar
a lo que tú crees. Al fin y al cabo, si tú a la IA le dices, no, mira, yo creo que esto es así, un ejemplo. Me pasó, no recuerdo en qué otro caso, preguntándole a la IA tocante algo bíblico, que dijo algo que, hablando de Juan el Bautista, yo le pregunté, ¿qué comía Juan el Bautista? Y claro, pues me saca la explicación, langostas, y bueno, se fue por el lado de que no era vegetariano. Y yo le dije, oye, pero yo entiendo que las langostas en la Biblia son un vegetal. Ah, sí es cierto, la realidad es que las langostas son un vegetal. O sea, al fin y al cabo se adapta a lo que tú le estás pidiendo. Entonces, no debemos confiar todo Bien. nuestro interés, toda nuestra investigación a la IA, porque al fin y al cabo es adaptativa de lo que tú le estás pidiendo. Y debemos recordar, bueno, que esto puede ser un bien, puede ser una herramienta que va a ayudar a mejorar nuestro estudio personal, va a ayudar a mejorar nuestra, ¿por qué no decirlo? También nuestra participación en la iglesia, pero también puede ser un distractor que al fin y al cabo que podamos decir, bueno, ahí lo tengo todo, le pregunto a la IA y listo, ¿no? Ya no tengo ningún problema. Entonces, debemos de tener cuidado y usarla como un aliado que sea benéfico para nuestra vida, nuestra relación con Dios, pero nunca un sustituto de un estudio personal. Yo me gusta mucho la tecnología, pero hay algo que nunca puedo dejar y es algo físico. El poder leerlo, el poder subrayarlo, el poder hacer anotaciones ahí, el poder releerlo, para mí nunca lo va a sustituir. Tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano. El problema, como hemos visto, no es tanto la tecnología, sino el uso que le estemos dando. Y hay que aprovechar la IA porque se puede utilizar en muchos aspectos, en contestaciones automáticas, se puede utilizar incluso para hacer programaciones, se puede usar incluso para encontrar explicaciones de versículos, encontrar otras citas. Eso lo podemos usar. El problema es cuando la herramienta empieza a sustituir la relación con Dios, empieza a sustituir el estudio personal, empieza a sustituir la oración y ya lo tenemos como una herramienta que quita todo esto. Es ahí cuando esto se vuelve negativo. Y algo más, está saliendo un estudio que habla acerca de cómo la IA hace que nuestras conexiones cerebrales se vayan debilitando a tal grado que nos hacemos tan dependientes, así como de las redes sociales, nos podemos llegar a ser muy dependientes de estas tecnologías, de las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado en el uso que les damos, porque insisto, no es la tecnología, no es el aparato, es el uso que le estés dando al mismo. Muchas gracias, querido hermano Jonathan. Quiero dar una cita a colación con relación a lo que estás hablando y hacer un breve comentario. En una oportunidad, un hermano me enseñó algo que lo llevo en mi corazón. Mi mentor me dijo en una oportunidad lo que está escrito en el segundo libro de Samuel, y lo quiero compartir con ustedes y con todo el que nos mira. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. David responde de esta manera: y el rey dijo a Aruana, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Eso yo lo tomé para mí cuando él me hacía un llamado a que preparara mis sermones de una manera consagradita, que me fundamentara bien en la palabra del Señor, que pudiera orar al cielo para que me diera la capacidad de poder organizar el sermón que iba a determinar. Sin embargo, la IA en estos días me ayudó porque estaba en pleno servicio y quería compartir una historia sobre un barco que sirvió en la vida real, que se llama el Endurance, que lo capitaneaba Ernest Shackleton. Eso fue por allá por el año 1914, que se quedó varado en la isla Elefante. Y cuando yo le doy alguna referencia al chat GPT de esa historia, me da la historia completa. Y con esa historia completa pude en el mismo sermón establecer una correlación entre lo que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo con la historia
la histórica y maravillosa historia del capitán que fue a buscar un barco para rescatar a sus marineros en la isla Elefante. A mí me ha servido, no lo utilizo mucho, pero me ha servido de mucho la inteligencia artificial. Sin Ahora, embargo, es como has dicho, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Te doy sí, la palabra. sí, quiero comentar algo que a mí me pasó justo en esta semana, también estudiando para un tema. Yo le pedí a ChatGPT que me diera una frase, una cita, y me la dio la frase con el libro, la página, y cuando yo la voy a buscar al libro físico, no está así, ni siquiera lo menciona así. Y lo busco en otra aplicación, en otra aplicación lo busco en los libros y esa frase no está. Y en cambio la IA se lo atribuye a tal libro, a tal página, a tal autor. Y siendo realistas, pues realmente no está así. O sea, no hay nada parecido a lo que la inteligencia artificial dice que estaba. Y eso es algo que nosotros debemos estar conscientes. No confiarnos precisamente. Y yo creo que esto es con toda la tecnología. No podemos nosotros confiar completamente a eso, porque miren, hay algo, al fin y al cabo son aparatos, si bien es cierto, es un mundo digital, pero al fin y al cabo son máquinas que se equivocan, pero lo que nunca falla es lo que está en papel. Es mejor, por ahí dice, pálida tinta que brillante memoria y podríamos decir que brillante inteligencia artificial. Entonces hay que tener también mucho cuidado con el uso que le damos, porque podemos estar confiando mucho, incluso con Internet, porque podemos nosotros encontrar historias o noticias que si nosotros no vamos a analizar las fuentes para ver la veracidad, podemos estar cometiendo un error. En lugar de informar, podemos estar desinformando. Y de eso yo creo que hay que... Contando una historia mal. Así es, por eso hay que tener cuidado. Por eso, como tú lo mencionabas, no presentemos sacrificios que no nos han costado a nosotros. Así como antes era tomar un libro de bosquejos, tomar un libro de X cosa y presentarlo, pues también ahora con la inteligencia artificial hay que tener cuidado. Así es, así es. Sin embargo, queridos amigos, quiero hacer una pregunta que es de suma importancia, igual que las demás, y agradezco todas las respuestas que han dado. Es de suma importancia para nosotros que convivimos en una comunidad cristiana o en una iglesia. Hermano Johnny González, hablabas en la intervención anterior que tuviste sobre el impacto negativo de las redes sociales en la vida espiritual de los miembros de la iglesia, las personas. Y hay algunas cosas puntuales que quisiera que pudieras ayudarnos en cómo puede la iglesia abordar ese impacto negativo con relación a la distracción que puede ocurrir dentro de la congregación, el aislamiento y la dependencia tecnológica que ahora estamos teniendo. Porque si bien es cierto que la tecnología tiene sus beneficios, también ha tenido un impacto negativo real dentro de la comunidad cristiana que tenemos. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que una de las bases o una de las formas que tenemos que hacer para poder orientar, para abordar este impacto negativo, es la educación en nuestras membresías, en nuestra comunidad. Tenemos que educar. La mensajera esta escritora norteamericana hablaba de educar, educar, educar. Yo creo que ahí está la base de la fortaleza. Fíjense esos aspectos negativos que yo pude observar recientemente en tiempo de la pandemia, porque la pandemia ayudó, o la tecnología fue el protagonista en el tiempo de la pandemia. Fue ese medio para poder interactuar y para poder no perder esa conectividad. Pero las redes sociales siempre nos invitaron a quedarnos en casa, a no relacionarnos, quédate en casa, cuídate. Y muchas personas también copiaron y absorbieron también este concepto. Ahora, este concepto para muchas personas puede ser cuestionable. ¿Cómo que te vas a quedar en casa? ¿Y tu misión? ¿Y dónde está la misión de la iglesia? Entonces, básicamente, puede verse con pros y contras todo ello. Otros decían, no, hay que cuidarnos la salud. Pero han habido males. Por ejemplo, uno de los males que hemos visto en el tema de la conectividad es que las personas ya básicamente pueden, ¿cómo sería? Sustituir
el culto o ir al servicio de una forma presencial por quedarme en casa y hacerlo de una manera virtual. En el tiempo de la pandemia todos estábamos confinados, todos estábamos recluidos en nuestros hogares y no nos permitía eso llegarnos a la iglesia, a la congregación, al grupo pequeño, entre otros. Entonces, esto ha sido un mal y la gente hoy, bueno, empezó a ver sus cultos a través de las plataformas, ya no lo hacía con la mayor solemnidad, ya no lo hacía con una disposición a la adoración, sino con una disposición más relajada. Estoy en pijamas, estoy en una, a lo mejor con una vestimenta que no es la que yo acostumbro para presentarme delante de Dios. Ya lo puedo hacer desde mi cama, lo puedo hacer acostado, puedo llegar un poco tarde. Todo este tipo de cosas, queridos hermanos, son males que se han introducido dentro de la iglesia. Quiero decir enfáticamente que las redes sociales no pueden completamente sustituir el culto presencial de Dios. Yo lo consigo en Levítico 23, cuando el Señor había establecido el día sábado como el día de descanso, como el día de congregación, como el día de comunión los unos con los otros. Y el texto dice, tendréis santa convocación. O sea, era un espacio de reunión, era un espacio de estar personalmente. Si tenemos que hacer autocríticas al momento de, bueno, esto es una manera personal de mi percepción de cómo yo veo las cosas, yo podría decir que sí, en tiempo de pandemia pudimos fallar con el tema de la presenciabilidad o buscar la manera de poder, buscar un medio para poder tener ese espacio de congregación. ¿Cómo? Bueno, si bien es cierto, las regulaciones, las legislaciones que se pudieron hacer emergentes para la congregación, aforos, entre otras cosas, bueno, nosotros teníamos que ir con grupos pequeños. Nosotros teníamos que ir con uniones un poco más reducidas, pero buscar esa forma de presenciabilidad. Repito, la parte tecnológica no puede sustituir la parte presencial. No es igual. Otro, ya lo hablaban los hermanos a referencia al tema de hacer un bosquejo a una inteligencia artificial. Estaríamos nosotros construyendo básicamente parásitos espirituales, porque ya no promovemos una investigación, ya todo se lo dejamos a las tecnologías. Y muchas veces, ¿quién puede gobernar las tecnologías? Me hace recordar cuando el culto o cuando Elías llevó al pueblo a determinarse, a tomar decisiones, a tomar una postura acerca de Baal y acerca de Jehová, la inspiración divina dice que Satanás estaba dispuesto a encender el fuego. Él estaba dispuesto a prender las llamas del sacrificio de Baal para autentificar que él era el Dios, que Baal era el Dios real. Estaba dispuesto a hacerlo, pero Dios no se lo permitió. ¿Qué quiere decir? Que hoy Satanás puede utilizar todas estas herramientas, como Dios también la puede utilizar, porque son herramientas neutrales, una máquina de impresión, o en la Edad Media, o cuando comenzó el tema de la imprenta. Bueno, fueron herramientas que se pueden usar para bien o para mal. O el enemigo las puede utilizar para publicar libros demoníacos o tendencia al demonio, o podríamos utilizar la herramienta de la imprenta como para la gloria de Dios. Igualmente así son las redes sociales. Queridos, tenemos que informar y concientizar sobre los riesgos de las redes sociales. Los riesgos sobre la adicción, sobre la dependencia. Tenemos que educar a nuestras personas, a las comunidades que nosotros lideramos, concientizar que tenemos que hacer un uso crítico de las redes sociales. No, en las redes sociales vamos a encontrar contenido muy bueno, muy positivo, pero también vamos a conseguir contenido muy malo, basura, espiritualmente hablando, cosas que no son reales, cosas que no son ciertas. Y es triste poder observar dentro de los males que tenemos que ha traído también las redes sociales, es que hay personas que hoy dicen, sí, porque yo lo vi en el TikTok y el TikTok dice que la palabra de Dios es esto y es esto, pero no es una fuente fidedigna el TikTok. No es una fuente fidedigna. La fuente fidedigna que tenemos es la parte tangible de la escritura. Es allí donde nosotros tenemos que ir y comprobar si es verdad que lo que se nos está diciendo en la red social. Entonces,
podemos utilizarla, tenemos que concientizar, tenemos que priorizar una comunicación con Dios, una comunión con Dios, tenemos que priorizar también una relación, la importancia de relacionarnos de una manera física con las personas. Bien decía alguien, hay veces que tú puedes estar reunido con un grupo, con un conjunto de amigos, pero ninguno de ellos está relacionado porque todos están metidos en su teléfono. Entonces, esto es uno de los problemas que ha traído las redes sociales. Tenemos que educar en cuanto a eso y a tener un dominio propio. Cuando nos sentamos a comer, deberíamos recoger todos los teléfonos, colocarlos en un lugar, vamos a interactuar entre nosotros. De eso hay hasta muchos memes que han surgido de personas que se va la luz y se va el internet y ahí como que, si papá está aquí, mamá, pero si los hijos están acá. Son males, tenemos que concientizar sobre el uso. Y además de eso, también tenemos que observar que las herramientas o estas herramientas tienen que tener un uso positivo y de darle la gloria a Dios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas he visto dentro de nuestras comunidades de fe, personas que se desenfocan en cuanto a las redes sociales y comienzan a hacer contenido, comienzan a generar un contenido egocentrista, básicamente yo creo que desde sus falencias internas que pueden tener, y empiezan a hacer contenido que también es contenido basura, es contenido que no tiene nada para edificación, sino es algo más del mundo. Y en ello tenemos que orientar para que tengamos un uso consciente de lo que son las redes sociales y evitar la toxicidad o el discurso de odio contra las personas. Más bien, fomentar un discurso de amor, un amor al prójimo. Esas cosas nosotros tenemos que hacer. Conclusión, educar, educar, educar. Sin lugar a duda, eso va incluido dentro de un liderazgo efectivo en medio de la tecnología. El poder educar a nuestra comunidad cristiana para que pueda haber en proporción menos distracción, menos aislamiento y menos dependencia tecnológica. Si hay algo que nuestras comunidades de fe deberían realizar mucho más consecuentemente, serían esos mismos, a veces esas mismas actividades que se realizaron en el pasado, el compartir a través de la naturaleza, el compartir un viaje a un río, a una playa, intentando diversificar el entretenimiento no solo a la red social, no solo vinculado a la tecnología, sino a la interacción entre seres humanos, entre nosotros, porque eso es lo que termina de verdaderamente vincularnos como parte de una comunidad cristiana. Creo que es la asociación que podamos tener entre nosotros. Obviamente, la tecnología tiene su influencia. Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades. Pero, hermano Abner Cauro, quisiera saber si tienes alguna cifra por allí, algún conocimiento, si se ha extendido de manera proporcional el mensaje de salvación en esta era digital. ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora? ¿Cómo consideras? ¿Tienes alguna cifra por allí que nos puedas compartir acerca si se ha extendido el mensaje? Porque realmente el plan de Dios en Mateo capítulo 24 es que este evangelio sea predicado a todo el mundo. ¿Cómo lo ves, querido hermano Abner? Muy bien, quiero introducirme a la respuesta a esta pregunta tomando lo que estaba diciendo nuestro hermano John. El mundo utiliza las redes sociales, pero la mayoría lo usa desde el punto de vista humanista, para mostrarse así, para mostrar lo que hago, lo que estoy comiendo, lo que dónde estoy visitando, etc. Pero la Biblia nos habla que nosotros debemos publicar. Nuevamente voy a los textos bíblicos que podemos adaptar a lo que son las redes sociales. La Biblia nos habla de publicar. Pero ¿qué debemos publicar? Salmo 145:6 dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. ¿Qué debemos publicar? La grandeza de Dios, no el humanismo, la grandeza del hombre, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo como, lo que yo me coloco, la ropa que me compré, los zapatos que me compré, etcétera. Publicaré tu grandeza. En ese sentido, la Escritura también nos habla de que un día multitudes adorarán delante del trono de Dios. Y dice que allí habrá gente de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Ahora voy con la respuesta.
hay barreras geográficas, barreras lingüísticas, barreras religiosas, barreras políticas que impiden que el evangelio de manera física, es decir, que impiden que muchas veces un hombre, un predicador, un pastor, etcétera, pueda ir de un lugar a otro a llevar el evangelio. Muchas veces se lo impide una barrera geográfica, otras veces una barrera política, otras veces una barrera religiosa. Entonces, en ese sentido, las redes sociales están facilitando de que puedan saltarse todas estas barreras y las personas puedan tener un acceso a la información de las escrituras sin que les sea prohibido, aunque en muchas partes hay ciertos tipos de regulaciones también en cuanto al Internet, pero sin que haya esa barrera física que permita que una persona pueda ir hasta allí. Lo puede hacer a través de su propio dispositivo móvil. Allí puede recibir información acerca de Dios, acerca de las escrituras, de una persona que puede que esté geográficamente a miles de kilómetros de su lugar. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo donde no se manejan mucho las estadísticas, solo algunos países manejan estadísticas. En el área religiosa también poco se manejan estadísticas, pero buscando encontré ciertas estadísticas podemos decir una muestra, como en una investigación tomamos una muestra, ¿ya? Se tomó una muestra. Esta muestra es los habitantes del Cáucaso, especialmente los de habla turca. Esta información es interdenominacional, no de una denominación en particular. Aproximadamente viven 117 millones de personas en ese lugar, todos comparten el mismo idioma y ahí convergen unas 7 religiones, pero hay una que ya mencioné también antes, el que logró captar cuál es, también sabrá entonces esa religión que es totalmente extrema, cerrada, la que ha ganado auge en los últimos años. Por lo tanto, hay una gran barrera allí para el cristianismo, tanto una barrera de lenguaje como una barrera física. No se permite que las personas puedan llegar a un conocimiento de las escrituras porque esa religión dominante no acepta la escritura ni el cristianismo. Por lo tanto, de allí ha sido un factor fundamental las redes sociales. Entonces, en este estudio que se ha hecho, se pudo llegar a obtener la información entre 2022 y 2023 que más de 2.000 personas en esa zona pidieron recibir un Nuevo Testamento y reunirse con un creyente, con alguien que le hablara más acerca de la fe, acerca del cristianismo de manera personal. Cosa que hubiese sido muy difícil si hubiese tenido que ser en persona. Y luego se tuvo constancia de que unos 20 grupos de reunión y de oración se formaron gracias a esas 2.000 personas que pidieron una porción de las escrituras, el Nuevo Testamento. Eso entre 2022 y 2023. Entonces, que hayan 20 grupos de reunión y de oración para estudio de las escrituras, donde antes no había nada porque hay una religión y hay barreras que impiden que pueda llegar allí el cristianismo y la palabra de Dios, es un avance positivo del uso de las redes sociales para la propagación del evangelio. Así es, yo creo que es altamente significativo lo que ha dicho porque tiene el mensaje, el evangelio, y consideramos, según lo que estás comentando, una extensión del mensaje. Ha llegado a lugares donde no ha llegado. Hay una página que recomiendo, se llama La Biblia Tiene Razón. Por allí se ofrecen algunos cursos bíblicos. De hecho, también lo tienen una página en Facebook. Y les comento que esa página en Facebook ha logrado alcanzar a países que son de religiones extremas y que hemos tenido inclusive en esos lugares personas deseosas de tener el mensaje de salvación y se ha llegado, es a través de las redes sociales, se ha llegado a través del Facebook y de compartir esta dinámica de el mensaje de salvación a través de las redes sociales. Sin embargo, Amner, ¿sí? ¿Te escucho?
Bueno, ya que usabas la palabra sin embargo, yo te voy a decir también sin embargo. Sin embargo, si nosotros tomamos solo las estadísticas, estas se quedan cortas, Sí. se quedan pequeñas porque hay un alcance que no podemos medir. Seguro, seguro que Hay sí. un alcance que no podemos medir porque incluso la orden de Jesús es ir y predicar el Evangelio. Entonces, a través de las redes sociales se está predicando el Evangelio y hay mucha gente que va a escuchar el mensaje a través de las redes sociales y quizá no está relacionado directamente con ninguna iglesia. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar el mensaje, el evangelio de esa persona? ¿Hasta qué punto puede lograr una transformación? Si quizá en su zona no hay una iglesia, no hay una estadística que vaya a medir que ella se unió a X iglesia, pero ¿cómo ve Dios esto? Esa transformación que quizás se está dando en el corazón de esa persona. Entonces hay cosas que no se pueden medir en este tiempo, en tiempo real, en esta tierra. Hay cosas que solamente la eternidad se encargará de medirlas. Así es, seguramente que sí. Querido hermano Jonathan Rodríguez, muchas gracias, Abner, por tu comentario. Y imaginémonos que, bueno, estamos en este momento queriendo hacer una actividad misionera muy grande y yo quisiera preguntarte más o menos qué estrategias deberíamos implementar como iglesia, como comunidad cristiana, para adaptarnos a esta tendencia de la tecnología emergente, de las redes sociales, asegurando que el mensaje pueda seguirse dando en un tiempo prolongado. ¿Qué podrías comentarnos, querido hermano Jonathan Rodríguez, de las estrategias para implementar este tipo de planes? ¿Qué haríamos hoy día? Bien, quiero comenzar mi intervención contando una anécdota real. Y estoy hablando, bueno, ya lo mencionábamos, la pandemia fue, pues ahora sí que la oportunidad, por así decirnos, para ir quizás ir apuntando a nuestra mirada a las redes sociales, a las tecnologías. Y trajo sus pros y sus contras, esa es una realidad. Pero quiero contar algo y no fue en tiempos pandémicos o pospandemia, sino estoy hablando de hace unos 16 años. 16 años, voy a omitir el nombre de la persona y de la organización religiosa. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado la tecnología y siempre estaba pues viendo, buscando. Y recuerdo que encontré pues un grupo de, pues bueno, de algún líder religioso que su iglesia era completamente virtual, no tenían templos físicos. Pero llegó el momento en que tendrían que hacer Santa Cena. ¿Y cómo creen ustedes que la hicieron? Bueno, recuerdo que yo estaba siguiendo ahí el evento. Cada quien en su casa tenía que comprar el vino, comprar galletas saladas, jugo de uva, comprar jugo de uva, galletas saladas. Y cuando el líder, pues, hacía ahora sí que todo el proceso, ¿no? Dijo, bueno, ahora cada quien tome el vino sírvase y tómelo. Y después, bueno, la galleta salada, cómala. Y es ahí donde vemos una necesidad real. Nunca el Internet va a sustituir una reunión y debemos ser como el salmista, decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero las redes sociales tienen que ser el medio para que llevemos el conocimiento de Dios a las personas. Hay un versículo que quiero compartirles que está en el libro de Juan capítulo 21:6, que dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí tenemos a unos pescadores que estaban utilizando sin duda sus técnicas, su conocimiento, su experiencia y no tenían éxito. Pero Jesús dijo, echen la red a la derecha. Y es ahí. Ahora, nosotros tenemos que ir a la gente a dónde está. El 62% de la población utiliza las redes sociales. Diariamente, en promedio de ese 62%, 2 horas y 23 minutos la pasan frente a un aparato. La pasamos, me cuento ahí. Y eso estoy hablando del promedio. Hay quienes mucho más, quienes mucho menos. Y la red social más usada es Facebook, luego sigue YouTube, sigue Instagram, WhatsApp, TikTok,
WeChat, Facebook Messenger, Snapchat y bueno, ahí va bajando. Pero la mayoría de la gente está ahí en ese lugar. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, como iglesia debemos llegar a las personas en el lugar preciso donde se encuentran. ¿Y dónde están las personas? Están ahí en las redes sociales. Entonces hay que implementar esto para que podamos llegar a las personas. Yo recuerdo algo, yo llevo, para la gloria de Dios, pues ya más de 10 años grabando día con día o año con año matutinas que comparto vía redes sociales y he tenido experiencias muy bonitas, ¿no? Y parece que este es un trabajo que no vamos a ver el resultado a corto plazo. Pero miren, yo me he encontrado con personas que de pronto me dijeron, así literal, me encontré con Jesús cuando escuché un audio. Entonces nos damos cuenta que esto funciona, que esto funciona. Lamentablemente estamos en el tiempo de la comida rápida y queremos todas las cosas rápidas. Y aún a eso hay que adaptarnos. Pero bueno, ¿qué estrategias? Bueno, comprender que hay que llegar a la gente en el lugar preciso donde se encuentran. Si las personas están en redes sociales, hay que ir a las redes sociales. Y esto se repite, ¿no? Si nosotros vemos, Cristo buscó a la gente en donde estaba. Cristo iba a buscar a las personas en donde ellas se encontraban. Entonces, ¿qué estrategias podemos nosotros utilizar? Bueno, utilizar las redes sociales para alcanzar a las personas sin dejar a un lado lo que por así decirlo, lo clásico. El objetivo es no que las personas se queden ahí en las redes sociales, sino que vengan, que vengan a Jesús. Ese es el objetivo que tenemos nosotros que implementar. Y hay muchas maneras. Claro, si nosotros vamos, un ejemplo, e imprimimos volantes, folletos, panfletos, podemos imprimir 1000, pero la realidad es que la gente no los lee ya y podemos encontrar muchos tirados. Pero si nosotros compramos publicidad, por así decirlo, para predicar el evangelio y damos un mensaje, podemos llegar a más personas que realmente están interesadas. Y como decía el hermano Abner, no es medible, no podemos medir el alcance que tenemos porque una persona lo puede ver hoy, otra persona lo puede ver mañana, otra persona lo va a ver el siguiente año. El asunto es que sí debemos nosotros adaptarnos a las tecnologías, no tenerle miedo, pero sí tenerle cuidado de adaptarnos a las tecnologías, implementar estrategias, hacer planes. Y yo creo que es aquí donde quienes usan la tecnología son los jóvenes. Y en lugar de que estén ellos quizás en horarios, ¿no? de congregarse conectados, pues que puedan hacer algo que sea de utilidad y relevancia para llevar el mensaje a este mundo que está pereciendo. Así como hay personas que desperdician su tiempo en las redes sociales, para muchas personas quizás pueda ser el único medio en que se encuentren con la palabra de Dios. Entonces, sí hay que implementar estrategias y yo me quedo con esto. Se tiene que llegar a la gente en el lugar preciso donde se encuentre. Y es por eso que hay que aventar a las redes, para que podamos alcanzar a aquellas personas que ahí se encuentran y podemos estar o alcanzar a personas en lugares donde las fronteras no nos lo permiten, donde el lenguaje no nos lo permite, pero a un clic de distancia podemos encontrarnos con esas personas. ¿Qué debemos hacer? Bueno, o de qué manera podemos nosotros lanzar las redes por las redes, por medio de imágenes. Y nuestro Dios utilizó imágenes, ahora podemos usarlo por medio de imágenes, las cuales pueden tener versículos bíblicos, mensajes de ánimo, por medio de infografías, que son una colección de imágenes que dan a conocer información, por medio de citas bíblicas, por medio de audios, por medio de videos cortos, por medio de diferentes, de lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, podemos nosotros utilizar para llegar a las personas, siempre y cuando no nos olvidemos de lo que es esencial, que es llevar a Jesús. Y no hacerlo, aquí quiero hablarles algo, a veces quizás estamos en las redes, pero estamos a la expectativa de cuántos me gusta ya le dieron a mi video, cuántos clics ya tiene, cuántos compartieron, y quizás más lo hacemos. Aparentemente, bueno, el gancho o aparentemente el objetivo es, bueno, voy a predicar el evangelio, voy a hacer un TikTok para hablarle a la gente de Jesús. Pero a veces quizás estamos más preocupados por cuántos me gusta, por cuántas reacciones tuvo, por cuántas visualizaciones tiene mi video, que por realmente el objetivo. Y es ahí, estamos como que escondiendo mi ego, estoy escondiendo mi ego
en algo aparentemente evangelizador y eso pues ya tiene una connotación que no es correcta. No vamos a, cuando Cristo venga, no nos va a decir, oye, ¿cuántos me gusta? ¿Cuántos clics te dieron? ¿Cuántos suscriptores ganaste? No, no, de eso no se trata, ¿no? Sino que debemos escondernos nosotros y que Cristo sea quien brille en nosotros, no tenerle miedo a la tecnología, pero escondernos nosotros y que reluzca nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, querido Jonathan. Fíjate que un youtuber cristiano, no, él es de otra denominación, yo lo he observado porque él se ha encargado de decodificar todas los cómics que ha creado Disney últimamente y mostrar la realidad de lo que Disney quiere mostrar a través de sus redes sociales. Lo digo porque él decía que el mundo cristiano se ha convertido más en personas que consumen contenido cuando deberíamos nosotros como cristianos, parte de una comunidad, ser creadores de contenido, personas que puedan llegar. Eso es una estrategia que nosotros deberíamos tomar, tener siempre en consideración, crear contenido bueno, de calidad, para que muchas personas lleguen al evangelio, sin duda alguna. Pero la realidad es que a veces nos hemos convertido mucho más en consumidores de contenido que en creadores de contenido. Johnny González, para ir finalizando, ¿cómo ha cambiado el uso de las redes sociales, la forma en que las iglesias cristianas se comunican con sus congregaciones y con el público general? ¿Cómo has visto tú? Yo he visto que, por ejemplo, en Chile, nuestra comunidad cristiana en Chile ha sido muy buena transmitiendo sus programas y todo eso. ¿Cómo tú has visto ese cambio, esa modernización de presentar el mensaje a través de eso en la iglesia y al público en general? Gracias por esa pregunta, interesante. Creemos que las redes sociales han venido también para transformar de una forma radical la forma en cómo las congregaciones cristianas han venido ejerciendo sus cultos, han venido ejerciendo pues sus programaciones. De hecho, este tema de las redes sociales, la programación digital, la comunicación digital, bueno, en diferentes formas, como se pueden llamar ya como cátedras, ya son materias, ya son carreras universitarias. Son personas que ya se especializan en cómo promover, cómo dar a conocer algún producto. Entonces, es interesante ver que también la iglesia ha sido también adaptativa a estos nuevos enfoques para poder llegar y tener un alcance más fuerte, más potente. Y de hecho, no utilizarlas es estar cediendo espacios donde hoy podemos nosotros tener más ganancias que muchas veces que pérdidas, por así decirlo. Bien decían los hermanos anteriormente, los compañeros que de este foro o este programa, que hemos llegado a diferentes lugares que eran inimaginables. Cómo Inaccesible. inaccesibles, cómo llegar desde América y poder impactar en África, cómo poder impactar en la ventana 1040, en los países musulmanes. O sea, era algo increíble, inimpensable poder llegar a ello. Pero hoy, gracias a Dios y gracias a estas ventanas que se pueden abrir, podemos llegar a ellas. Ahora, ¿de qué manera de qué manera han tenido su impacto? Bueno, hoy tenemos una mayor interacción porque antes a lo mejor las formas de comunicarnos eran unidireccionales. Ahora hoy podemos tener una retroalimentación. Hoy tenemos básicamente en la App Store aplicaciones que tienen que ver con cursos digitales, como por ejemplo Conozca su Biblia. Tú mencionabas también la www.labibliatienerazón.com. Son plataformas que ayudan para la edificación, para el rescate, para la búsqueda de nuevas personas, para poderle entregar un contenido de edificación. Entonces, una de las cosas donde hemos venido viendo esas transformaciones es en una mayor accesibilidad con las congregaciones. Podemos tener grupos pequeños. De hecho,
una de las formas como hemos podido llevar, por ejemplo, algo clave de nuestra fe es la escuela sabática y cómo los jóvenes, grupos de jóvenes pueden o se han creado grupos donde pueden estudiar las lecciones de escuela sabática, se han creado grupos de estudio sobre algún tema, sobre algún libro de la Biblia. Todo eso se ha podido hacer a través también de las redes sociales. Eso antes era siempre en la forma presencial, pero hay aspectos donde podemos ir alcanzando, ¿no? Entonces, tenemos interacción bidireccional y también tenemos un contenido diverso y adaptado para cierto tipo de personas. Por ejemplo, tenemos personas que ven Facebook, personas que ven redes sociales como Instagram, personas que ven como YouTube, para poder compartir un contenido variado desde mujeres inspiradoras, sermones, consejería, trabajo con los niños, trabajo con los infantes. Hoy, por ejemplo, para hacer reuniones administrativas, todos teníamos que viajar a un punto y poder discutir algunos puntos, bueno, en una reunión presencial. Hoy podemos hacer reuniones virtuales. Puedo comunicarme, a ver, de un país a otro país sin ningún problema, básicamente. Todo esto ha venido a transformar básicamente estos espacios. Una ampliación en el alcance misionero, podríamos también estar observando de que han sido uno de los aspectos positivos. Y también la presencia en nuevos escenarios. La iglesia ahora tiene presencias en nuevos escenarios donde pueden interactuar con la sociedad, las personas pueden responder, las personas se pueden hacer encuestas, por ejemplo. Comento una de las cosas que nos han ayudado para poder tener un mejor desempeño en una campaña evangelística. Generalmente las comunidades tienen un grupo WhatsApp, ¿sí? Nosotros podemos hacer nuestro flyer. Vamos, por ejemplo, recientemente nosotros vamos a tener una incursión en una ciudad, en un nuevo campo, y vamos a hacerlo a través de la obra médico-misionera. Hemos programado la fuerza viva de la iglesia, médicos, entre otros, toda la parte médica, asistencial y la parte de consejería espiritual. Y la hemos diagramado, hemos creado un flyer y lo hemos compartido por esos grupos que antes éramos inaccesibles a ellos. Pero hoy las comunidades, como están interesadas en el aprendizaje, en esa acción social, entonces hemos aprovechado esos medios para poder llegar a esas personas. Así que ha tenido un impacto trascendental, significativo, el tema de las redes sociales. Repetimos, tienen sus partes positivas y nosotros tenemos que buscar, sacar, tratar de que las partes positivas siempre sean nuestras fortalezas, buscar todas las oportunidades para poder llegar allá, ir descartando lo que son esas amenazas y esas debilidades que muchas veces que las redes sociales nos pueden estar ofreciendo. Muchas gracias, Johnny. Bueno, para ir finalizando, quiero compartir una última pregunta para los tres, para llegar a las conclusiones. Y quiero comenzar con Abner, luego pasar con nuestro hermano Jonathan y finalizar contigo, Johnny, si quieres agregar algo más. ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje a quienes no están de acuerdo, a quienes se niegan al uso de estos elementos en la iglesia. Abner, ¿cómo podríamos nosotros canalizar estas virtudes que tiene la red social y la tecnología para aquellas personas que tal vez se tornen un poco ariscas o celosas a que esto irrumpa dentro de la iglesia? ¿Qué mensaje le podríamos dar? Y finalizar con una conclusión contigo y con los demás hermanos para cerrar así este maravilloso programa. Muy bien. En primer lugar, voy a decir algo que espero que ningún religioso se moleste. Pero unas más, otras menos. Pero todas las iglesias estamos atrasados años luz de donde deberíamos estar. Nos quedamos atrás al mundo actual, a las tecnologías, a los avances. Razón tenía Jesús cuando dijo: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque ellos iban adelante, van a la vanguardia y aprovechan todas las oportunidades que se van presentando. Donde nosotros vamos entrando hoy, ya el mundo, ya las empresas, ya la política entró hace años atrás. En primer lugar, para este tipo de personas que no están de acuerdo con el uso de la tecnología en la iglesia, si es una persona en particular, como que no influye mucho. La cuestión es cuando son líderes, ya sea un pastor, ya sea un líder de una iglesia, de una organización que no esté de acuerdo. Allí entonces sí trae cierto tipo de problema.
Pero lo primero que debemos entender es que son inevitables. No hay manera de evitar la tecnología, al menos que la persona esté por allá en un campo de verdad muy alejado, una zona remota donde no entre nada de Internet. Pero donde haya acceso a Internet es inevitable el uso de la tecnología. Así que no podemos luchar en contra de ella. Debemos, como ya hemos repetido, buscar la fortaleza, buscar las partes que podemos utilizar, darle el buen uso. Entonces es inevitable, y más aún en la juventud. Los jóvenes siempre van a querer estar al día con la tecnología. Por lo tanto, si nosotros queremos ser una iglesia arcaica, una iglesia enclavada en el pasado, y que los jóvenes en general no se sientan atraídos por la iglesia, pongamos a un lado la tecnología. Si queremos estar al día, a la vanguardia con el mundo actual, entonces debemos permitir y hacer un uso sabio de la tecnología. Paradójicamente, aquellos líderes que se oponen al uso de la tecnología tendrán entre sus feligreses sentados allí mientras ellos hablan, tendrán a feligreses en las redes sociales. Esto es una realidad. Y sus mismos hijos, si tiene hijos, en la casa estarán inmersos en las redes sociales. Entonces es como una hipocresía no querer aceptarlo en la iglesia cuando todo el mundo en la semana lo hace en sus casas. Más bien hay que darle el buen uso dentro de la iglesia. También es un poco de ignorancia. ¿En qué sentido lo digo? Dios adaptó su palabra y la publicación de ella a cada una de las épocas de la historia de la humanidad. Cuando se escribía cuando la escritura era pictografía, ya se usó la pictografía para transmitir la palabra de Dios. Cuando se usaron los idiomas, ya los idiomas también se usaron para transmitir la palabra de Dios. Se pasó a través de diferentes medios. Por ejemplo, hubo tiempo que se escribió en tablas de arcilla, hubo tiempo que se escribió en pergamino, hubo tiempo que se escribió en cuero de animales. Y en cada una de esas épocas, la palabra de Dios se adaptó a cada una de esas circunstancias. Se escribió en cada una de esas circunstancias y se difundió a través de cada uno de estos medios. De la misma manera, cuando hubo géneros literarios, la palabra de Dios se adaptó a cada uno de estos géneros. Prosa, poesía. En el tiempo del apóstol Pablo, lo que estaba en boga en esos momentos era el uso de las comparaciones entre una cosa y otra. Tiene un nombre que se me fue en este momento. Y Pablo también lo utilizó. Entonces, la palabra de Dios se adapta a cada uno de los tiempos. Y está siempre el punto que menciona la gente. No, pero si Jesús estuviera hoy, por poner un ejemplo, Jesús estuvo en un burro, hoy los líderes andan en autos. Sí, si Jesús estuviera hoy también pediría un auto. En vez de mandar a los discípulos que fueran a buscar un burro, los mandaría a buscar un auto. Y en vez de pedirle la barca a Pedro para hablar a la orilla del mar, pediría el acceso a las redes sociales para desde allí también transmitir la información. No poniendo a un lado la reunión presencial, pero esa reunión presencial transmitiéndola a través de las redes sociales para hacerla llegar al mundo. Porque como en el pasado, también la escritura y la exposición y la ampliación de ella se hizo a través de los medios disponibles, hoy también los medios disponibles son el Internet, las redes sociales, y la escritura y la exposición de ella deben adaptarse a cada uno de estos medios. Así que esto es lo que pensaría y lo que haría mostrarle a una persona, a un líder que no acepte el uso del Internet o de las redes sociales dentro de la iglesia. Muchas gracias a Abner por tu participación. Hermano Jonathan Rodríguez, para concluir, un mensaje a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de esta red social, y ¿qué palabras puedes decirles? Bueno, que no nos conformemos a este siglo, sino que utilicemos la tecnología para que nosotros podamos adaptarla para predicar el mensaje. No le tengamos miedo, solamente hay que tenerle cuidado. No es el aparato, es el uso que tú le des. Al fin y al cabo los aparatos son máquinas, pero no debemos nosotros, por así decirlo, tener que tenerle miedo. Pero sí hay que tenerle, Rehusar. exactamente, no rehusar exactamente, pero sí hay que tener cuidado
y hay que ser disciplinados en el uso de estos aparatos porque puede llegar a que quizás empiece a sustituir, como ya lo había mencionado, la oración, el estudio directo de la Biblia. Tener mucho cuidado de eso, utilizarlas para nuestro beneficio y no en nuestra contra. Aprovechar la tecnología y no depender tanto de ello, porque de pronto el aparato se nos puede descomponer, de pronto el internet se nos puede ir, de pronto, y si nos hacemos dependientes de eso, más los que nos toca predicar, si nos hacemos dependientes de la tecnología, en el momento en que se nos sea quitada, en el momento que no sirva, podemos quedar chasqueados de no habernos preparado de otra manera. La tecnología es una oportunidad. Yo he tenido experiencias de cómo se puede llegar a otras personas por medio de ese uso, pero también el enemigo está al acecho también por medio de la tecnología. Por eso hay que ser equilibrados y disciplinados en su uso. Así es. Queridos amigos y hermanos que nos están mirando, quiero hacerte una invitación. No solamente consumas contenido externo. Si tú eres creyente del Señor, tú puedes también fomentar las buenas nuevas del Evangelio. Yo te invito a que generes contenido que pueda edificar a muchas más personas. Así como cada uno de nosotros en su diversa área está generando contenido para bienestar de toda la población y de todo lugar donde nos miran, quiero invitarte a ti que nos estás mirando a que puedas también ser un propagador de la luz del Evangelio. Y bueno, agradecerles a ustedes, querido Jonathan Rodríguez, querido Abner Cauro, querido Johnny González, por la participación que han tenido en este programa. Me ha encantado. Cada quien ha tenido la libertad de exponer su punto de vista y hemos citado textos bíblicos para también sustentarlos. Quiero invitarles a suscribirse, quiero invitarles a darle a la campanita, quiero invitarles a comentar aquí en Ministerio Intrépido. Esta es una página que está trabajando para ti y que lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo. Dios los bendiga a todos y los esperamos para un próximo programa. Saludos para todos, amigos. Bendiciones. Bendiciones para todos.